Hola, ¿qué tal? Bendiciones, amigos, familia de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos tu vida y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da el día de hoy de poder compartir la palabra del Señor. Enviamos un fuerte abrazo, un saludo, bendiciones hasta tu casa, al hogar donde tú te encuentres, a tu oficina, en donde quiera que escuchas las cápsulas de vida. Te bendecimos y te damos gracias por darnos esa oportunidad. Hoy nos sentimos, como siempre, agradecidos con nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, por esta bendición y esta oportunidad que nos da de poder predicar su palabra. Gracias a su misericordia y a su bondad hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, a proclamar las virtudes de aquel que nos salvó y nos amó. Así que bueno, hoy compartiremos la palabra del Señor. Hoy nos llenamos de alegría porque ya son el número 50 de nuestras cápsulas de vida y queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad y esta bendición. Este es el proyecto que inició en medio de esta situación. Dios ha sido bueno y bueno en gran manera. Rogamos a Dios que nos siga dando la sabiduría, la fortaleza para siempre seguir compartiendo de su palabra. Quizá no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Pues seguirían produciéndose estas cápsulas, pero no te pongas triste. Finalmente Dios es un Dios que hace cosas nuevas y vendrán nuevos proyectos, nuevas cosas mejoradas, porque Dios siempre nos llama a avanzar. Amén. Así que hoy quiero compartirle esta palabra del Señor, o la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 7. Amén. Quizá cuando empezamos a leerla nos sonará un poco confuso, pero con la ayuda del Espíritu Santo traerá mucha bendición a nuestra vida. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La palabra del Señor habla a través de de esta epístola, de este evangelio, de cómo finalmente dice que era desde el principio. Hablaba de Jesucristo, o habla de Jesucristo, el verbo hecho carne, lo que hemos, dice, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos palpado con nuestras manos, finalmente tocante al verbo, tocante a Jesucristo. Eso anunciamos finalmente, para que tengáis comunión con nosotros y para que nuestra comunión sea con nuestro Padre Celestial. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Qué hermoso es cuando uno puede entrar a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, tener comunión, tener comunicación, tener esa relación con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que anunciaban los apóstoles, la comunión con Jesucristo. Pero mire algo tremendo y tan hermoso. Cada vez que uno tiene una comunión con Dios, nuestros sentidos son afectados. ¿Cómo? ¿Cómo que nuestros sentidos son afectados? Dice la palabra del Señor ahí: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso es anunciado.
Y entonces usted puede ver que 4 de los 5 sentidos finalmente Dios los utiliza. Cuando tú tienes una comunión con Dios, cuando tienes una relación igual, no vas a ver las cosas de la misma manera. No vas a ver la misma situación. Dios tiene, cuando tú tienes ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, tu visión cambia, tu forma de ver las cosas cambian. Finalmente el Maestro Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes, el sistema de este mundo los tiene cegados, pero finalmente yo he rogado, yo he orado para que esa tiniebla caiga, porque cuando más tenemos comunión con Dios, finalmente se nos cae esa ceguera espiritual. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, la palabra, dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando tienes comunión con Dios, finalmente tú estás escuchando palabra que vivifica tu fe, palabra que alienta, palabra que finalmente te dice, tú puedes, yo estoy contigo. Tú estás escuchando al verbo, a la palabra hecha vida, hecha realidad en tu vida. Finalmente el sentido del oído es cambiado, es transformado. Cuando tocas la gloria de Dios, finalmente dice un hermoso canto, he probado y quiero más. Alguien que ha tocado la presencia, esa hermosa presencia de Dios, finalmente la palabra de Él también dice, ¿quién subirá al monte santo? Solamente el de manos limpias. ¿Por qué? Porque con las manos limpias podemos tocar, podemos palpar esa bendición. Pero finalmente hay otro sentido, dice, eso anunciamos. Cuando tenemos comunión con Dios, nuestra forma de hablar cambia. Nuestra forma de hablar es transformada. Pero finalmente esos 4 sentidos, los sentidos naturales, cuando tenemos comunión con Dios, son transformados. Y esto es lo que estaban anunciando los apóstoles. Esto es lo que estaban diciendo. En esa comunión, en esa relación, lo que nosotros anunciamos es lo que hemos tenido en nuestras vidas. Somos reflejo de esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos visto, vuelve a decir en el versículo 3, lo que hemos oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, tengan algo que los une. Y cuando nosotros estamos unidos, tenemos relación, tenemos comunión. ¿Con quién? Con el Padre Celestial. Finalmente, yo te quiero llevar al versículo 6, en donde dice la palabra del Señor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La comunión con Dios es evidente. Alguien que ha estado en la presencia de Dios, alguien que tiene comunión con Dios, no se va a seguir comportando de la misma manera. La palabra de Dios finalmente es directa, no es tapadera de nadie. Si tú tienes comunión con Dios, va a cambiar tu forma de ver las cosas, vas a cambiar la manera de oír, vas a cambiar la manera de hablar, vas a palpar las bendiciones de Dios. Pero alguien que no ha tenido comunión con Dios, finalmente anda cegado, anda tapado, finalmente no tienen oídos, dice la palabra, y no oyen. Por eso es que es muy hermosa esta palabra que hoy nos da el Señor Jesucristo. Nos dice finalmente, si tú practicas la maldad, no tienes comunión con Dios, no tienes relación con Dios. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver el Dios vivo con los Baales? ¿Qué tiene que ver? No tiene ninguna relación. Alguien que tiene comunión con Dios anda en luz y en Él no hay obscuridad. Dice también la palabra del Señor que en Él no hay sombra de variación. ¿Qué quiere decir? Que no anda tantito animado y luego desanimado, con gozo y luego triste. Dios es luz y en Él no hay obscuridad. Cuando tú vas en comunión, cuando tú tienes relación con Dios, cuando tú te relacionas con otras personas que también tienen relación con Dios, finalmente en esa comunión hay una atmósfera
poderosa. Y dice la palabra del Señor que en donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, que hayan tenido comunión conmigo, dice la palabra que entonces ahí estaré yo y me manifestaré. Hay gloria, hay presencia. ¿Por qué? Porque finalmente esa es la coinonía, la relación entre personas que finalmente hablan el mismo lenguaje, tienen el mismo oído, tienen la misma visión, tienen el mismo mismo olfato y proclaman y declaran el poderío y el señorío de nuestro Dios. Qué hermosa palabra y qué poderosa palabra nos da el día de hoy nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero dejarte esto: no todo el que diga Señor, Señor, o no todo el que se proclame cristiano, o no todo el que se diga hijo de Dios es verdaderamente hijo de Dios. La palabra de Dios es clara y nos dice, si finalmente tienen comunión conmigo, si finalmente tienen una relación conmigo, no va a haber maldad. Pero todavía estoy en el proceso, es que todavía hay unas cosas. La palabra de Dios es clara. Si tu comunión con Dios es lo primero que tienes, finalmente vas a amar a Dios que al pecado y a tus deseos. Te lo estoy diciendo por experiencia. Finalmente yo amé el mundo, decía las cosas del mundo. Se podría decir que me hastié de las cosas del mundo, pero como lo dice la palabra del Señor, también el mundo me escupió, me desechó y el diablo me pisoteó. Y ahí desechado, humillado, hubo alguien, mi Señor Jesucristo, que dio su vida por mí, y Él dijo, de lo vil y de lo despreciado, Él me levantó. ¿Para qué? Para poder transformarme. Y una vez que el Señor me lavó, me limpió de mis maldades, me dio vestiduras, me dio una corona y me dio un vestido real, finalmente viene el enemigo y dice, otra vez vamos a hacer las paces. Y simplemente yo le digo, no, tuviste tu oportunidad, me escupiste, me desechaste, y una vez que te serví, finalmente, como Él acostumbra a hacerlo, entonces cuando ya no le sirves, te tira a la basura. Pero ahora mi Señor Jesucristo da una nueva oportunidad, y finalmente hoy yo tengo una comunión, una relación con Dios, y finalmente yo no le coqueteo al pecado, ya finalmente no siento atracción, porque cuando tú tienes una comunión con Dios, finalmente todos tus sentidos espirituales son cambiados y son transformados. Mi lenguaje ya no es el mismo, mi visión ya no es la misma, mi oído ha sido cambiado y transformado. Aún mi forma de tocar las cosas han cambiado. Antes era para destrucción. La misma palabra del Señor nos dice, antes prestaban vuestros cuerpos para la inmundicia, pero ahora soy siervo del Señor Jesucristo. Y finalmente yo quiero crear en ti una convicción. Si verdaderamente te has decidido por seguir el evangelio, hazlo con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y cuando tú tengas una comunión con Él, finalmente todos tus sentidos serán cambiados y transformados cuando hayas conocido la gloria de Dios. Así que yo te animo y te aliento a que te decidas, a que dejes de andar vacilando entre dos pensamientos y determines. Si te has determinado por seguir al Señor, hazlo con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y si no, discúlpame que te lo diga, pero no estés perdiendo el tiempo, porque finalmente la palabra del Señor es clara. Yo al tibio lo vomito, yo al tibio lo desecho, porque a Dios no le gusta la gente tibia, le gusta la gente decidida y con convicciones. Así que, amados hermanos, que el Señor te bendiga. Sé que la palabra del Señor es fuerte, pero también la palabra de Dios dice que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del corazón, al entrar y al salir, y que finalmente sabes lo que quita la maldad, porque también es exhortación la palabra. Así que esta palabra es para nosotros y finalmente lo podemos ver. Si hay comunión con Dios, no tendremos por qué practicar la maldad. Si no tienes comunión,
entonces realmente es evidente la maldad en tu vida. Yo oro al Señor para que el Espíritu Santo traiga convicción a tu vida y sobre todo traiga determinación por las cosas de Dios. Finalmente Él es fiel y nunca nos ha dejado y no nos ha desamparado, pero también Él necesita hombres y mujeres fieles. Él es fiel, pero ¿acaso tú lo eres? Padre, yo ruego, Señor, por cada uno de mis amados hermanos, Señor, que traiga tu Espíritu Santo convicción a través de esta palabra, Señor. Dice tu escritura, lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso es lo que hemos tocado, eso es lo que anunciamos, Señor. Yo no puedo, Señor, ver ni oír cosas, Señor, que tú me hayas mostrado, Padre, porque finalmente esa es mi comunión, esa es mi unión contigo, Padre Celestial. Así que yo ruego porque cada uno de ellos, de mis amados hermanos, venga a su vida determinación por las cosas de Dios, que sean determinados, Padre Celestial, que afirme sus pies, Padre Celestial. Yo te ruego, Padre Celestial, para que dejen de estar vacilando entre dos caminos, entre dos pensamientos y se determinen, Padre Celestial, porque no podemos decir, Señor, que tenemos comunión contigo y andar todavía, Señor, en maldad y en tinieblas, Padre, porque dice que entonces somos unos mentirosos. Si tenemos comunión contigo, Padre, esas cosas hablamos, eso se refleja, es evidente. Y yo ruego, Señor, para que en este día, Señor, a través de esta tu palabra, Señor, venga la convicción y la determinación con cada uno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra y de veras, en verdad, ten convicción por las cosas de Dios. Sé determinado en las cosas de Dios. Si has decidido seguir a Dios, hazlo. Hazlo con todo y no te detengas. Te enviamos un fuerte abrazo y bendiciones desde la iglesia Altar de Dios en la ciudad de Puebla.